Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 28 del libro de Proverbios, versos 13 y 14. Mientras usted encuentra, si quieren escuchar a los hermanos de Serafines con más canciones que son preciosas por demás, a mí me encanta el vallenato. A mí me encanta. Soy antioqueño, pero me gusta el vallenato. Hombre, adquieran el CD. ¿Ellos tienen cuántos volúmenes? Hay 10 volúmenes y le dan los 10 volúmenes por 100,000 pesos. Se puede llevar la colección completa. Así que apoyemos lo nuestro. Lo mejor es lo nuestro. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Padre nuestro, te damos gracias por esta bendición que me das de poder compartir tu palabra. Señor, solo tú puedes hacer una obra grande en esta hora aquí. Bendícenos, Señor, porque queremos de ti. Espero, Dios, que después de esta reflexión tu pueblo sea bendecido a través de la palabra. Bendice a los amigos que están aquí, a cada hombre y a cada mujer, que cada uno pueda ser beneficiado conforme a las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentar. Hay unas preguntas interesantes que la gente suele hacer. En las iglesias normalmente la gente pregunta: pastor, ¿por qué hoy día no se ven los milagros que se veían en el tiempo de los apóstoles? Hay algunos que incluso cuestionan el cristianismo de hoy porque piensan que el cristianismo de hoy definitivamente es diferente al del pasado. Algunos creen de que eran mejores los tiempos antiguos. Yo he escuchado a creyentes que dicen: tan bueno en el pasado, yo recuerdo la otra vez. Otros dicen: sería maravilloso estar al pie de Pedro y de Juan, caminar con Jesús y tener sandalias. Yo qué sé, una multitud a la orilla del río, el púlpito una barca y allí escuchar al Cristo. Tiempos tan lindos. Hay personas que añoran definitivamente el pasado. Pero la gran verdad es que si hoy no suceden cosas como ayer, no es porque Dios haya cambiado. Usted sabe perfectamente que cambia el lenguaje según el hablante, y cambia la filosofía según las circunstancias, y la política también cambia, y la religión también cambia, y es posible que usted cambie en su manera de pensar y de vivir, pero la Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado, así que hoy usted está en condiciones de obtener igual o más que lo que aquellos pudieron obtener. Y entonces, ¿en qué radica aquella dificultad que se tiene en el último tiempo para vivir la vida cristiana? Es sencillo. Solamente deténgase usted a pensar el tiempo que vivimos y cómo vive usted. Comencemos por cosas sencillas. Nosotros, como los médicos, hemos tratado de cambiarle el sentido a todo para que no sea tan grave. Así que el pecado ya no se llama pecado, sino una falta, un error o una falla. Hay que tratar de disimular el pecado, porque si se habla duro contra el pecado, entonces alguien dentro de la comunidad hasta protesta y hasta defiende a quien hace el mal. Un pastor estaba disertando la palabra y hizo alusión a un pecado y alguien se sintió aludido, entonces fue y lo demandó ante el juzgado.
ante el juez, y llamaron el pastor ante el juez porque él había intervenido en la vida privada de alguien. La idea es que con las nuevas leyes que todos los días surgen, la verdad cada día vaya siendo oprimida de tal manera que no se pueda predicar contra el pecado, para que así la gente pueda vivir en el pecado y decir que son cristianos. Y como entre otras cosas hay cantidades de tiendas donde venden pan de una manera fácil y donde los cristianos simplemente se llaman cristianos aunque Cristo no esté ahí, entonces la gente busca ese estilo de vida. Hay gente que no quiere sufrir la sana doctrina, hay gente que quiere vivir conforme a sus propios deseos. Algunos hasta han apartado de la verdad del oído y se han vuelto a las fábulas. No quieren saber nada del celo cristiano, de los valores cristianos. Hay personas que quieren vivir como a ellos les parece. Así estén en contra de lo que Dios establece, no interesa. Yo cargo la Biblia y cargo mi himnario. Voy a la escuela dominical, soy cristiano, soy cristiana independientemente de mi condición de vida. No interesa que viva en unión libre, o que tenga 2 mujeres, o que esté enamorada de 2 hombres. No vale la pena pretender ser cristiano cuando se le demanda tanto, dicen algunos. Hay quienes corren y llenan escenarios donde la vida es fácil. Y entonces vienen las preguntas tales como: ¿por qué no ocurre lo que antes ocurría? ¿Por qué no sucede lo que antes sucedía? La respuesta es sencilla, es que mientras el pueblo esté en el pecado, difícilmente la obra de Dios se hará presente. Textualmente dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará. Por eso tenemos cristianos raquíticos en las iglesias que no prosperan en ninguno de los aspectos de su vida, ni como creyentes, ni como profesionales, ni en el campo económico, ni en el campo de la familia. Viven una vida catastrófica. Además viven quejándose a diario y cuestionando, diciendo: ¿y por qué vivo así? ¿Qué será lo que pasa? ¿Y por qué mi vida no cambia? ¿Y por qué yo no arranco? ¿Y por qué las cosas se me complican y las puertas se me cierran y el mundo se me vuelve un corral sin salida? Claro, es que mientras el hombre esté con tantos pecados guardados, difícilmente podrá ver la luz al otro lado del túnel. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que cuando el hombre confiesa los pecados y se aparta, entonces alcanza la misericordia de Dios. Y definitivamente eso es lo que necesitan y necesitamos los cristianos de hoy. Usted verá si alaba a Dios. El pecado es una maldición que estorba la relación del hombre con Dios. Escuche lo que dice la Biblia. El salmista en su salmo textualmente dice: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Era un rey famoso e influyente. En cualquier parte del mundo hablaban bien de él. Muchas personas solicitaron su favor. Fue el rey más famoso en el campo político del pueblo de Israel. Es más, la Biblia le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, un día pecó y pensó que porque era rey nadie se iba a dar cuenta y que él podía seguir su vida normal. No fue sincero con Dios, siguió campante y entonces se le complicaron las cosas y por donde salía él, por ahí le iba mal, porque el pecado tiene esa particularidad que afecta la vida emocional, la vida sentimental, la vida social, la vida política, la vida económica, la vida de familia. Hay una carga en la conciencia que no le permite tener paz en el alma, porque el pecado destruye la comunión con Dios y hace la paz imposible en la vida del ser humano. Y en ese estado el rey no podía salir adelante, hasta que un hombre vino y le dijo que era necesario que fuera sincero, no con la gente, sino con Dios.
que entendiera que su pecado era serio. Y cuando él entiende esto, hace una oración maravillosa. Escúchela. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco que he pecado, y es contra ti que he hecho lo malo. Porque aquí que en maldad yo he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh, sigue diciendo el salmista, que no le haga juicio conforme a su pecado, sino conforme a su misericordia. El hombre se humilla, confiesa su pecado, y el resultado de su pecado desaparece, y la paz vuelve a su vida, y vuelve la comunión con Dios, y su reino le es restablecido, y la prosperidad aparece, y el pacto de Dios se confirma. La Biblia dice que cuando los hombres ocultamos el pecado y no lo confesamos a Dios, entonces no podremos prosperar. El salmista dijo que cuando él descubrió eso, entonces dije: confesaré mi pecado a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, y esta es la razón por la cual todo santo orará a ti. Es bueno que usted establezca la diferencia entre los pecadores y los santos pecadores. Los pecadores son aquellos que pecan simplemente porque están bajo el yugo del pecado. Ellos no saben qué es santidad ni quién es Dios. Están enceguecidos. El enemigo y la religión les ha quitado el privilegio de tener una buena relación con Dios. Pero hay un grupo en el mundo que han conocido a Dios junto conmigo. En este peregrinar alguna vez nos ha cogido el solano, el viento, la tempestad, la tormenta se ha levantado contra nosotros. Hemos tenido momentos tan difíciles que hemos estado en el suelo y con la lengua fuera y los ojos salidos, porque el diablo nos ha asfixiado, haciéndonos pensar que no valemos la pena y que estamos sentenciados a desaparecer dentro del mapa del cristianismo. Algunos hasta les ha hecho pensar que no vale la pena ser cristiano, y otros los ha inspirado a decir públicamente: yo no soy salvo, ni tengo esperanza, ni Dios me ama para que vuelva a la iglesia. Y otros, siendo cristianos, hasta en el suicidio han pensado, porque el diablo les ha cerrado las puertas, el pecado los ha estado carcomiendo, y aunque quieren ser libres, no son sinceros con Dios y siguen con esa carga, afectándose a sí mismos, afectando a los demás, afectando a la iglesia, estorbando la salvación de la gente. Pero hoy Dios está aquí y usted está aquí, y hoy puede tener un encuentro real con Dios. Alabanzas al nombre de Cristo. Escuche lo que dijo Juan: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Usted sí sabe que usted como cristiano tiene una ventaja enorme. No estoy motivando a nadie para que peque y luego se arrepienta. Lo estoy motivando más bien para que ese mal cáncer, que es más grave que el SIDA y que es más grave que el cáncer que están tratando en los centros del cáncer, ese cáncer llamado pecado, que nadie ha podido controlarlo, que no existe vacuna, que no existe medicamento, que no existe nadie que lo pueda solucionar, porque ese cáncer llamado pecado, para él no hay solución excepto la que Dios se inventó en su divina gracia. Oh, aleluya. Para ese cáncer hoy hay solución aquí. Alaben el nombre de Cristo.
Cuando ese cáncer llamado pecado se apodera de los cristianos, entonces se vuelven idólatras, se vuelven paganos, se vuelven mentirosos, se vuelven fornicarios, adúlteros y maldicientes, se vuelven homicidas en el pensamiento, se vuelven peor que los incrédulos y muchas veces se autocuestionan a sí mismos, vienen al culto y no tienen paz, se arrodillan a orar y no tienen palabras. Hay gente que hasta ni siente deseo de orar. Hay gente que pasa el día y no tienen unas palabras de oración, porque hay un sequedal en su corazón, porque su vida se está muriendo, está escapando lentamente. Pero yo quiero invitarlos hoy a que volvamos a empezar. Cuando Abraham pecó por ir a Egipto y abusar de lo que Dios le había dado, entonces en el momento que él reflexiona, dice la Biblia que regresas por sus jornadas al lugar a donde estaba primero. Así que él no se puso a culpar a nadie, ni a culpar al pastor ni a los diáconos. Él simplemente entendió que había pecado, que el problema estaba en él y que así como había descendido, ahora iba a poner carácter cristiano para levantarse y comenzar a ascender por sus jornadas hasta volver a tener esa buena comunión con Dios que había tenido en el monte. Aleluya, aleluya. Eso es lo que le toca hacer al cristiano. La Biblia dice que Job era un hombre famoso. Inclusive cuando él salía a la plaza, los muchachos y la gente se sentaban, ponían el dedo sobre su boca y guardaban silencio. Todos querían oír lo que dijera el patriarca. Pero un día llegó una crisis a su vida, las cosas se complicaron y sus cimientos comienzan a derrumbarse a tal estado que pierde todo interés. Pero estando en esa condición, él hace una oración y dice: ¿quién me volviera como en el tiempo del principio, cuando el favor de Jehová estaba sobre la faz de mi tienda? Porque la gran verdad es que los hombres y mujeres que alguna vez hemos tenido una relación con Dios, cuando llegue el momento en que se apaga esa llama y se contriste el espíritu, comenzamos a sentirnos solos y no sabemos de qué manera recuperar, y añoramos ese primer amor y queremos volver a comenzar, porque cuando uno ha acostumbrado a vivir con Dios, uno no puede desistir a resignarse a vivir sin Él, porque la necesidad más grande que tiene el cristianismo hoy es la de sentir a Dios con toda intensidad en el fondo del alma, porque sin Él no se puede vivir. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. Dios es la necesidad mayor. La iglesia de Éfeso es una iglesia ejemplo. La Biblia la destaca como una iglesia trabajadora, que tenía fe y que tenía amor y que perseveraba. Pero un día se desmotivaron en la fe, vinieron las grandes dificultades de la vida y comenzaron a menguar en su esperanza en Dios. Y el mundo comenzó a embargarlos. Comenzó entonces a aparecer la embriaguez, comenzó a surgir la idolatría. Y cuando esas cosas aparecen en los cristianos, el Espíritu Santo se va, porque Él dice que habita en un lugar santo, porque Él es santo y Él quiere santuarios santos. Y cuando los cristianos comenzamos a dejarnos contaminar de tantas cosas, entonces Él se hace a un lado, porque Él no quiere obligarnos y no quiere compartir escenario con Satanás, no quiere compartir escenario con el pecado. Él quiere que usted sea para Él de verdad
o si no lo quiere, que no lo sea, pero Él lo que quiere definitivamente es que usted sea una cosa o la otra, que no sea tibio, sino que sea frío o que sea caliente. Y el Espíritu Santo dice esta noche que por favor no se deje tibiar y mucho menos enfriar. Llénese del calor del Espíritu. Alaben el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces en su lamento Él les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras, y si no, vendré a ti como ladrón y quitaré el candelero de su lugar. Era una iglesia que había experimentado cosas grandes de Dios, pero hubo un momento donde se dejaron afectar por el mal. Y Dios les reconoce lo bueno, pero les hace saber que tienen que arrepentirse, tienen que comenzar de nuevo, porque si no, los borrará del escenario. Y esa iglesia no oyó a Dios, y por eso Éfeso como iglesia desapareció. Esta iglesia famosa en Bogotá y en Colombia también puede pasar a la historia como alguien que fue pero no es. A menos que hoy tengamos el coraje suficiente para venir a Jesús y confesarle nuestros pecados ocultos, de tal manera que Él en su grande amor y misericordia entienda la profundidad de su sinceridad y entonces sane las heridas de su alma, le restaure su vida espiritual y le haga hoy un verdadero santuario del Espíritu. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Escuche lo que dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará. No nos vamos a engañar hoy aquí. Ni engañes al pastor, ni engañes a nadie, ni mucho menos pienses engañar a Dios. Tú sabes que has fallado ante Dios. Usted sabe que ha fallado. El Espíritu Santo le está diciendo allá en su corazón que ha fallado. No siga callado. Venga, derrame su alma en la presencia de Dios y dígale: Dios, perdona mis pecados, porque yo he hecho lo malo delante de ti y necesito que restaures mi vida, porque yo no puedo seguir así, porque yo quiero ser salvo, porque yo quiero irme cuando tú vengas, porque yo quiero irme esta semana verdaderamente restaurado, renovado, cambiado, con una mente nueva, con un espíritu nuevo, con un corazón nuevo, con algo que transforme mi vida, que haga que yo pueda ser ese hombre y esa mujer que de verdad tú quieres que yo sea. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. O ha llegado el tiempo donde usted debe de reflexionar y debemos de ser sinceros con Dios. Aleluya. Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará. Corran esas sillas para atrás, háganme el favor. Que hay gente que quiere venir aquí a hablar con Dios. Y hoy va a ocurrir un milagro aquí. Ese que tú estás reclamando, ese que tú estás pidiendo hace rato, es el que va a ocurrir ahora mismo aquí. Porque si tú eres sincero con Dios y sabes lo que pasa muy dentro de tu alma, Él va a hacer lo que usted necesita. Córrame en esas bancas para atrás, háganme el favor. Los que están ahí sentados, joven, paren de ahí. Háganme el favor. Ubíquense en pie porque la gente necesita venir al altar. Aquí podemos también recibir. Córrame esto de aquí, hermano. Para que si alguien quiere venirse hasta acá al altar, venga, arrodíllese aquí. Porque hoy hay un lugar especial
donde ustedes pueden encontrarse con Dios, de seguro que algo va a pasar en este escenario. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. El que encubre sus pecados no prosperará. No siga engañándose. No siga pretendiendo engañar al pastor. No siga pretendiendo engañar a la iglesia. No se engañe más, hable con Dios. No estoy diciendo que le diga el pecado a Julano o a Sutano. Sea sincero, dígaselo a Dios ahora mismo. Dígaselo a Dios, confiéseselo a Dios. Sea sincero con Dios. Derrama su alma en la presencia de Dios, porque Él está aquí y puede hacer lo que tú no has podido hacer durante toda tu vida cristiana, porque Él es el Dios que todo lo sabe. ¿Para qué ocultarle? Desnuda tu alma en su presencia. Cuéntale lo que te pasa. Sé sincero con Dios. Por favor, no pierdas esta oportunidad para que de verdad se inicie una verdadera renovación espiritual en tu vida. De tal manera que puedas salir de aquí con paz en el alma, mirando la luz al otro lado del túnel, consciente que todavía hay esperanza, que cuando todo aparentemente había terminado, ahora nace una nueva oportunidad en Dios. Aleluya. Señor, Dios, no te puedo ocultar nada de mi vida. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Todos mis caminos te son conocidos. No está la palabra en mi boca y tú ya lo sabes todo. Ten piedad de mí. No escondas tu rostro de mí. No ocultes con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido desde mi juventud. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Señor, acuérdate que yo te necesito. Acuérdate que sin ti no puedo seguir. Señor, yo no puedo seguir si tú no vas conmigo. Necesito un derramamiento de tu Espíritu Santo en esta iglesia, de tal manera que cada joven, cada anciano, cada niño sean movidos por el poder de tu gloria. Dios, yo necesito tener esa vivencia espiritual contigo. Y mira la necesidad de tu pueblo. Perdona nuestros pecados. Perdona los pecados de mi familia. Perdona mis pecados. Perdona los pecados de tu iglesia. Con tu sangre derramada en la cruz del Calvario, lávanos en esta noche. Que el poder de tu gloria descienda hoy aquí. Que se rompan cadenas. Que se quebranten corazones. Que se derrumben murallas. Que se liberen cautivos por el poder de tu gracia. Porque tú no has cambiado. Tú eres el mismo Dios. Tú eres el mismo ayer. Tú eres el mismo hoy. Tú eres el mismo de todas las edades. Yo sé que tú estás aquí y que tu obra es maravillosa. Dios. 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 Dios.
levántame. Señor. Aleluya.